Hace unos días estábamos escuchando una enseñanza y el hermano Sid Roth, hablaba con otro hermano y lo estaba entrevistando, y en esa entrevista el hermano hablaba de esa lucha que tenemos con el diablo, y el diablo a veces asusta tanto a los cristianos que los cristianos se hacen los muertos, como zarigüeyas, ¿no? Cuando están en peligro se tiran y se hacen los muertas, las zarigüeyas se hacen las muertas, y el cazador, o incluso despiden, los que saben, dicen que la zarigüeya despide un olor como de echado a perder, como de muerto, para que el depredador ya no se lo coma, y entonces ya que se va el depredador ya se levanta y sigue. Y el hermano decía algo así, que el cristiano se hace el muerto, de repente ve el diablo, o ve la situación difícil o algo que está pasando grave y se hace el muerto, ¿no? Que pasa el asunto y ya después me levanto. Pero la verdad es que vivir de esa manera o pensar de esa manera nos hace vivir todo el tiempo asustados, temerosos, agobiados, perseguidos, atribulados, y difícilmente podemos encontrar la salida a nuestras situaciones. Haciéndonos los muertos no vamos a resolver nada, o esperando que solito se resuelva no va a suceder nada, no va a pasar eso. Y entonces me recordó las palabras de este hermano de hazte el muerto, me recordó, haciendo referencia a los cristianos que se hacen los muertos, me recordó el momento en que David, ya lo habíamos platicado en otra ocasión, en que David se hace loco, cuando llega al reino de Gad. Resulta que va huyendo de Saúl lo quiere matar, y sale de su tierra, sale escapando de su tierra, llega ahí con un sacerdote, y recoge la espada de Goliat, y sale huyendo, se escapa. Lo único que había ahí en ese lugar era la espada de Goliat, unos panes que come David, y toma la espada y se va, porque no llevaba nada, no le dio tiempo de armar un equipaje para poder defenderse o poder hacer un recorrido largo. Así es que toma la espada, se escapa y llega a dónde más podría ir David a esconderse sino al territorio de los enemigos. Y el territorio de Gad no era un territorio aliado, era un territorio enemigo. Y cuando llega al reino de Gad, dice 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 al 15, dice la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 al 15. Dice: levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? El rey de Aquis, el rey Gad, el rey de Aquis quería, pues cuando le enteran que está David ahí, el de Israel, pues va a ver qué pasa, y le dice: a ver, tráiganmelo, y porque es un enemigo. Si él lograba vencer, si el rey lograba vencer a David, iba a ser un gran mérito para este rey, porque David había vencido a sus ejércitos y había vencido a sus enemigos, tanto que ellos mismos reconocen el canto que se cantaba de David, cuando la gente cantaba: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y danzaban celebrando por la gran victoria que David había tenido. Le consideraban un gran guerrero. Sin embargo, vencerlo era como un gran mérito. Así es que David escucha las palabras, sabe que ya lo reconocieron, sabe la fama que tiene, y entonces dice que tuvo gran temor del rey. Así es que se hizo pasar por un loco. Entonces no seríamos los primeros cristianos en hacernos los muertos ante las dificultades.
ni los primeros hijos de Dios en hacernos los muertos ante las situaciones difíciles, como lo hizo David. David se hizo el loco, no se hizo el muerto, porque lo hubieran atravesado ahí con una lanza para cerciorarse de que estuviera muerto, pero sí se hace loco. Un loco no tendría ningún peligro, no sería ningún peligro para el rey, no sería ninguna amenaza para el reino. Así es que hacerse loco era alguien más que estaría ahí, y no solamente se hizo el loco, sino que pintaba las puertas y se hacía, quién sabe qué dibujos estaría haciendo. Yo creo que estaba haciendo caracolitos y mariposas y arbolitos, y dice, está loco, ¿qué puede ser un guerrero? ¿Qué puede ser el famoso David, mata gigantes? Y entonces David se hace loco ante el rey, tanto que el rey lo menosprecia, y el rey considera que no es un peligro para él y no es un peligro para la ciudad. Así es que lo deja y se va el rey y abandona ahí a David sin que fuera causa de peligro. Es curioso, pero la Biblia hace mención a este pasaje y nos hace saber, o nos hace darnos cuenta, que aún el gran guerrero David, aquel que tuvo una gran victoria, un gran triunfo ante Goliat y el ejército filisteo, ahora era una persona loca. Más bien no era que fueron locos, sino que se estaba haciendo pasar por un loco porque tuvo miedo. Después, en el siguiente capítulo, nos cuenta que David salió de ahí, huyó de ahí, y una vez que ya lo dejaron en paz se fue. Una vez que el peligro pasó y el depredador ya no estaba ahí, resucitó la zarigüeya y salió corriendo, y dice que se fue a esconder a la cueva de Adulam. Y ahí se quedó. Ahí llegaron familiares, amigos, porque el rey no solamente perseguía a David, sino que empezó a perseguir a la familia de David, porque tenía miedo Saúl de que David ocupara el trono. Así es que David se va a la cueva de Adulam después del peligro sucedido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en peligro, en una situación difícil, en una situación complicada, que quisiéramos morir en ese momento, que quisiéramos que se terminara todo, que se acabara ese problema, quisiéramos dormirnos y al otro día decir, ay, fue una mala pesadilla, no fue real, no fue cierto, ya pasó, y a veces hasta queremos que el tiempo lo resuelva. Y el problema es que al hacernos los muertos o al hacernos los locos, como en el caso de David, nos perdemos la oportunidad de una gran victoria, nos perdemos la oportunidad de poder aprender, de tener un aprendizaje, de ir más allá, de crecer espiritualmente, de mejorar nuestra condición, de resolver nuestros problemas, incluso mejorar nuestras relaciones con los demás. Pero no lo hacemos porque tenemos miedo. David tuvo un gran temor, un gran guerrero. Yo me imagino, quiero imaginarme que si David hubiese peleado en ese lugar, Dios le hubiera dado una gran victoria y muy probablemente fuera nombrado el rey de Aquis por haber vencido a sus adversarios. Pero no era el plan de Dios. David era el próximo rey de Israel y tenía que regresar a ocupar el trono que le correspondía. Y entonces a veces pareciera que vale la pena hacerse loco, o que vale la pena hacerse el muerto como una zarigüeya. Pero me encuentro en la Biblia algo curioso. El hijo de David, el rey Salomón, escribe el libro de Eclesiastés, y en el libro de Eclesiastés me encuentro un texto curioso. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, dice el rey Salomón, mejor es un perro vivo que un león muerto. Y entonces me hizo pensar, si hubiera sido mejor para David haber pasado como un perro a ser un león. Si fue mejor para David ser un perro que ser un león. Ahora, entendamos el contexto de esto, porque en el tiempo de Salomón, los perros no eran las mascotas que hoy son. No se les llevaba al veterinario que les hicieran cortes especiales, no les tenían casas preciosas, ni se les daba alimento especial, no se les cargaba en el brazo. No, los perros eran prácticamente animales que se encargaban de la carroña, del desperdicio. No eran muy pocas las tribus o las culturas o las naciones que idolatraban a los perros, como en el caso de los egipcios,
que ellos idolatraban a los perros, pero los israelitas no. Los israelitas no idolatraban a los perros. De hecho, no es que los perros fueran así como la mascota preferida o un animal consentido de los hebreos, ni siquiera como para tenerlos dentro de casa o para que fueran las mascotas de las familias. No era así para los hebreos. Los perros eran perros callejeros, prácticamente eran casi como animales salvajes que no estaban domesticados, ni vivían entre los humanos, vivían jaurías y escapaban como si fueran lobos, pero sin ser lobos porque eran perros, sin ser tan salvajes o tan depredadores como los lobos, pero vivían entre los humanos sin ser considerado algo importante entre los humanos. De hecho, en algunas culturas se les consideraba a los perros como animales de carroña, representaban lo vil, representaban lo sucio, eran considerados como parásitos de la sociedad, digamos como moscas en medio de todo el pueblo. Entonces, andaban los perros ahí, no eran bien cuidados, todavía no había asociaciones defensoras de los derechos de los animales, así es que los perros no eran así como lo más cuidado entre los hebreos. Sin embargo, el león sí. El león era considerado como algo importante, representaba honor, representaba poder, representaba gloria, representaba señorío, potestad, autoridad. Los leones tenían esa representación, tan es así que se profetiza de nuestro Señor Jesucristo que Él era el león, o que Él fue o es el león de la tribu de Judá, de la tribu de donde David era. Entonces, considerar a un león era considerar algo extraordinario, algo grandioso, la cabeza de la cadena alimenticia, un depredador que nadie depreda, un depredador que nadie se come, que se come a todos, pero él no se lo come nadie. Y entonces era un símbolo de autoridad, de dominio, de integridad, de poder, de honor. Y Salomón hace esta comparación entre qué es mejor un perro vivo que un león muerto. Si consideramos la situación de David, probablemente David pensó y seguramente se lo platicó a su hijo, y probablemente su hijo se recordó al escribir: mejor es un perro vivo que un león muerto. Y esto nos hace pensar, precisamente me lleva al pensamiento que quizás en muchas ocasiones valdría la pena pasar como una zarigüeya muerta, alguien indefenso, alguien que no tiene valor o alguien que no tiene peso, para pasar desapercibidos y poder más bien vivir, que en lugar de ser muy valentón o muy valiente o muy temerario o muy visible ante los demás y terminar muerto. Pero tenemos que entender el contexto de todo de este versículo de Salomón, porque cuando él escribe el libro de Eclesiastés, Salomón trata de escribir en el libro de Eclesiastés el significado de la vida. En el libro de Eclesiastés, Salomón reflexiona y habla acerca de la vida misma, qué valor tiene la vida, qué significado tiene la vida, por qué vale la pena vivir, por qué hay que esforzarse, por qué no hay que esforzarse, por qué pasa una cosa u otra y al final lo que parece ser bueno o para unos en realidad termina siendo una injusticia. Habla de muchas cosas el rey Salomón en este libro de Eclesiastés. Incluso empieza diciendo en el versículo 2 del capítulo 1 del versículo 2 de Eclesiastés, empieza diciendo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad refiere no a la vanidad de verse bien, sino que a lo insignificante que es. Salomón trata de explicar en todo el libro de Eclesiastés que la vida del ser humano es como neblina, como vapor, que hoy está y que mañana no está, y que todo lo que acontece debajo del sol tiene un significado, y aunque la vida del ser humano es así de efímera como el vapor de la mañana o la neblina de la mañana, y ahorita está y después ya no está, aunque la vida del ser humano es así de simple o de tan insignificante en el contexto de un cosmos o de una existencia de un universo,
y el ser humano pasa tan desapercibido a veces en la tierra que realmente parece insignificante. Entonces, para Salomón, aunque no es que él menosprecie la vida del ser humano y le diga el ser humano no vale nada, o no vale nada la vida no vale nada, eso no se lo inventó Salomón, eso lo dijo el otro cantante mexicano, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó el nombre. José Alfredo Jiménez, ese mero, que decía que la vida no vale nada la vida. No es que Salomón estuviera diciendo eso, Salomón no está diciendo que la vida no vale nada, sino al contrario, está diciendo que es tan pequeña la vida, que nos afanamos por tantas cosas y nos preocupamos por tantas cosas que perdemos la mayor parte del tiempo en el afán, cuando el final de la vida del ser humano es la muerte. Y entonces en el libro de Eclesiastés encontramos una conclusión del rey Salomón de que ricos, pobres, sabios y necios, todos morimos. Ahí en la muerte se equipara o se hace un punto donde todo ser humano es alcanzado por la muerte. Y entonces ahí podríamos decir que la igualdad del ser humano en la tierra es la muerte. En lo que somos iguales o en lo que podríamos ser iguales es que al final el justo o el injusto, el bueno, el malo, el puro, el impuro, el que ofrece sacrificios a Dios, el que no los ofrece, bueno, para todos, el pecador, el que no es pecador, el que agrada a Dios, el que no lo agrada, siempre para el ser humano, siempre le alcanzará la muerte. El fin de todas las cosas es la muerte. Así es que aunque el hombre se esforzara por lograr grandes cosas, al final le alcanzará la muerte. Y muy probablemente esto nos haga pensar, entonces, si al final todos vamos a morir, y al final todos vamos a pasar por el trago de la muerte, entonces creo que pareciera que el mensaje de Salomón, cuando dice más vale perro vivo que león muerto, tal pareciera que Salomón está tratando de decir que ¿para qué mantenernos con integridad como el león? ¿Para qué ser personas que se esfuerzan por obedecer a Dios, que se esfuerzan por agradar a Dios, si al final de cuentas todos vamos a morir? ¿De qué serviría mantener la integridad? Más vale ser un perro vivo que un león muerto. ¿Para qué mantener la integridad o la convicción de preocuparse de vivir como un león, si después de todo la flexibilidad moral es a menudo, o aparenta ser a menudo, más recompensada que la vida recta? Es decir, cuando somos inmorales, cuando nos portamos mal, cuando hacemos las cosas incorrectas, cuando somos corruptos, tal pareciera que le va mejor a esa gente que a los que procuramos hacer lo correcto. A mí me lo han dicho muchas veces, ¿de qué te sirve ser pastor o de qué te sirve ser cristiano si no tienes nada? ¿De qué te sirve ser predicador de la Biblia si al final no prosperas o no tienes las riquezas o la grandeza que yo tengo? Y me lo han dicho así cara a cara, creyendo que aquellos que tienen un mejor mérito. Tal pareciera que ser un perro vivo es mejor que ser un león muerto. Tal pareciera que no ser íntegro, que comer de la carroña. Entendamos en el contexto del tiempo de Salomón, donde los perros no eran una mascota de compañía del ser humano, sino más bien pequeños una especie, unos mamíferos que comían de la basura, que comían de la carroña, de los desperdicios de los demás, donde eso no tenía nada de atractivo. Por eso los perros no eran bien vistos, porque pues, ellos comían lo que fuera. De hecho, hoy en día, si tú dejas sin comer a un perro durante varios días, el perro le va a entrar a la basura y se va a comer lo que encuentre. Lo puedes ver en la calle con los perros callejeros, se andan comiendo lo que sea. He visto perros comer pañales desechables y digo, ¿qué le encuentran a esa bola de algodón con gel inflado que se lo están comiendo? Y sin embargo se lo están comiendo como si fuera alimento, porque no han comido otra cosa. Esa es la naturaleza del animal. Que los entrenemos y los eduquemos a comer cosas sanas o alimento o croquetas, eso es otra cosa, pero su instinto le va a llevar a comer lo que sea. Y entonces en esa comparación de que si los leones son aquellas personas justas, que hacen lo honesto, que viven con integridad, con una moral incorruptible, con una ética
profesional y personal, con una condición espiritual, una relación con Dios espiritual, que les hace tener una vida justa delante de Dios. Si aquellos que representan los leones, en comparación con los perros, que son aquellos que hacen lo injusto, lo impuro, los corruptos, los inmorales, los pecadores, si ellos, Salomón mismo dice, es mejor un perro vivo que un león muerto, es decir, de nada te serviría ser tan íntegro si al final la muerte, después de muerto, no significa nada tu integridad. Mientras que el perro, aunque sea un corrupto o un ladrón o un delincuente o un inmoral, aun cuando sea así, sin embargo está vivo y él podrá seguir disfrutando de la vida y de lo que pueda conseguir. Por eso mucha gente se engancha con esto y pretende tener una vida inmoral. No quiere hacerle caso a la palabra de Dios, no quiere creer que la palabra de Dios es verdad, no quiere creer que alejarse de la inmoralidad, del pecado, de la corrupción, de la maldad, no cree que alejarse de eso lo bendice, porque seguramente piensa, ¿de qué me sirve alejarme si al final de cuentas voy a morir? Hoy un compañero con quien normalmente tengo discusiones en internet, hoy publicaba algo que comenté y él decía, emborráchate, ten relaciones sexuales, perviértete, drógate, disfruta la vida. Y después, cuando hayas hecho todo eso, después te arrepientes, vienes de rodillas delante de Dios y te asustas de todo eso, como lo hacen todos los cristianos. Cuando yo leí eso, le contesté y le dije, ojalá hubiera tiempo para quien lo hace, para después de haber hecho todo eso, ojalá tuviera tiempo para arrepentirse y asustarse, como tú dices. Pero no sabemos cuándo se termina la vida, porque todo es en vida. Si no te arrepientes en vida, ya no habrá oportunidad después. Y mucha gente piensa que vale la pena vivir así, que vale la pena hacer todo eso, y que los cristianos somos asustados, que somos leones o aparentamos ser leones de integridad, de honor, de honestidad, y que aparentamos ser todo eso, pero al final no somos eso, sino que terminamos teniendo miedo, como David lo tuvo ante el rey de Aquis, y tenemos miedo, y entonces sentimos que vale la pena mejor esconderse o atemorizarse o no mostrar la integridad y no mostrar que realmente somos leones, porque seremos juzgados, porque al final de cuentas todos mueren, y quizás muchos tratan de catalogar y de valorar la vida de una persona por lo que hizo en la vida, por las cuestiones materiales que logró, por los éxitos y famas que obtuvo, pero no consideran que después de esta vida hay un juicio. Y entonces, por más que querramos nosotros pretender o creer que el ser honesto, que el ser íntegro no vale la pena, es considerar que ser un león no vale la pena, que da lo mismo si eres león o si eres un perro. La diferencia es que el perro vive y el león está muerto. Y mucha gente dice, pues ¿para qué me esfuerzo si al final vamos a morir? Mejor no me esfuerzo. Al cabo vida nada más tengo una, la voy a disfrutar, voy a vivir como se me dé la gana, voy a hacer lo que se me dé la gana, al cabo eso me bendecirá. O me irá bien, o tendré éxito, tendré lo que busco, o tendré lo que quiero. Si soy corrupto, si soy inmoral, si transo, si robo, si defraudo, al final de cuentas tendré lo que yo quiero, y tanto el león como el perro moriremos. Sin embargo, para poder entender las palabras de Salomón en este libro de Eclesiastés, no es que el predicador o Salomón quiera poner como atractiva la deshonestidad. No es que Salomón diga la deshonestidad es mejor que la honestidad, o la integridad no vale la pena, es mejor ser corrupto o ser malo o ser de lo peor. Pero porque parece que a los perros les está yendo bien, todo les sale bien, tienen dinero, tienen éxito, tienen cuentas en el banco, tienen la casa que quieren, el carro que quieren, el dinero que quieren, y si ellos son deshonestos y lo tienen. En cambio, aquel que es honesto le va mal, no prospera, no avanza en el trabajo, no lo promueven, no prospera su negocio porque da kilos de a kilo, y entonces él pierde porque el que gana es el que vende kilos de 800 o de 900 gramos.
Y esa es la idea. Pareciera que Salomón está tratando de decirnos que le va mejor al perro que al león, porque el perro sigue vivo y el león está muerto. Sin embargo, tendríamos que entender lo que Salomón dice en el libro de Eclesiastés para poder entender de lo que se está refiriendo Salomón. No es que Salomón aplauda la deshonestidad o la inmoralidad, sino que en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13 y 14, Salomón dice la conclusión, cuando todo se ha oído, es este tema. La conclusión, otra vez repito, la conclusión, cuando todo se ha oído, es este tema. Y Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá obra a juicio junto todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces no es que Salomón esté aplaudiendo la deshonestidad. De hecho, al terminar el libro, dice, el fin de todo discurso, al final de todo lo que he dicho, al final de todo lo que he reflexionado y analizado acerca de la vida, de los que les va bien, de los que les va mal, de los que tienen éxito, de los que prosperan, de los que comen, de los que mueren de hambre, al final de todo eso, de todo el discurso que he hablado, lo que importa es que temas a Dios y guardes sus mandamientos. Porque reflexiona Salomón y dice, porque al final Dios traerá a juicio todas las obras que hizo el ser humano. Toda persona tendrá que entregar cuentas delante de Dios y presentar un juicio delante de Dios. Y Dios, cuando nos presentemos delante de Él, Dios traerá delante de su presencia todas las obras que hicimos, las buenas y las malas. Y en base a eso que hicimos, seremos juzgados. Por eso me atreví a contestarle a este amigo, porque él decía, disfruta, deleítate, haz esto, al otro, y al final te arrepientes y te asustas como los cristianos. Pero en realidad no se trata solamente de arrepentirse y asustarse. Se trata de mantener una integridad, de ser un león, saber que vamos a morir, y que muy probablemente al perro le vaya mejor que al león. Pero después de todo, todos seremos juzgados. El perro también morirá. Quizás el león murió antes. Quizás el león tuvo que enfrentar una condición difícil antes que el perro, pero el perro también morirá. Y ambos, los dos, se presentarán delante de Dios y entregarán cuentas de lo que hicieron. Y cuando entreguen cuentas de lo que hicieron, entonces Dios determinará si las obras fueron buenas o si las obras fueron malas. Yo le explicaba a este conocido, a este amigo mío, le decía, tienes que reconocer que sin importar cómo te portes, vamos a ser juzgados delante de Dios. Y no podemos excusarnos y decir, yo fui deshonesto porque el león que era honesto se murió. Yo fui deshonesto o fui inmoral porque el león que era muy moralista o que era muy temeroso de Dios y que era muy religioso y que iba a la iglesia y que oraba y que leía la Biblia, ese león se murió. Entonces yo no quería morir, así es que viví mi vida de manera diferente. No podemos justificarnos nosotros por la forma de vivir de otros. No vamos a ser juzgados por lo que hicieron otros, ni cómo vivieron otros. Vamos a ser juzgados por cómo vivimos nosotros y por lo que hicimos nosotros. Entonces tenemos que entender que sin importar cuál sea la condición en la que nos encontremos ahora, debemos de mantener la integridad. El temor de Dios eclipsa todos los demás temores. Cuando tenemos temor de Dios, no importan ninguno de los demás temores, ni el temor a la muerte, ni temor al jefe iracundo, ni el temor a una factura sin pagar, ni temor a perder un cliente, o etcétera, cualquier cosa. Ese temor se desvanece, o esos temores se desvanecen a la luz de Dios, porque sabemos que Dios ve todo lo oculto. Y entonces, cuando alguien dice, es que hice lo malo porque mi jefe me pidió que lo hiciera, tenía miedo y entonces robé, como aquellos que dicen robé porque tenía que mandar a mis hijos a la escuela. Es que tengo que robar porque me acuerdo que oí una entrevista donde entrevistaban a un ladrón y le decían, bueno, ¿tú por qué robas? Y le decía, porque tengo que pagar la escuela de mis hijos. Y le decía el entrevistador, sí, pero a quien le robas también tiene hijos y también tiene que pagar sus escuelas.
Dice, sí, pero ellos tienen trabajo, yo no. Y entonces trataban de justificar sus actos diciendo que hacían lo malo porque tenían necesidades, porque tenían cuentas por pagar, o aquel que fue corrupto porque su jefe le ordenó que lo fuera y entonces se volvió corrupto, o aquel que estaba en peligro porque tenía que tomar una decisión de practicar la maldad porque si no lo iban a despedir del trabajo. Ese miedo a lo que me pueda pasar, a lo que me pueda suceder, se desvanece cuando yo entiendo que Dios me observa en todo lo que hago. Y entonces no puedo yo quebrantar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son restricciones punitivas que Dios impone a su creación, a la rebelde creación. Los mandamientos revelan al mundo lo que debe de hacer y cómo debe de comportarse para lo que fue destinado ser. Los mandamientos de Dios nos enseñan a que conozcamos para qué fuimos hechos, porque no fuimos hechos para ser perros o para vivir como perros. Porque si vivimos como perros a causa de los estragos, no solo de lo que del mundo que nos rodea, sino que también por la condición de nuestra alma. Si nos justificamos en ello, no estamos entendiendo que no fuimos diseñados para eso. Por eso temer a Dios y obedecer sus mandamientos constituyen el camino a la vida verdadera y a ser plenamente humanos. Tanta maldad, muchos se cuestionan, es que hay mucha maldad, ¿por qué Dios lo permite? Porque han decidido vivir como perros. Y Dios está esperando que nosotros vivamos como leones, que seamos íntegros, de moral intachable, que seamos correctos. La gente va a juzgarnos y va a decir, ay, los cristianos hipócritas aparentan piedad los domingos, pero todas las semanas son un desgarriate y no viven como tal. No es cierto. No podemos generalizar. Hay muchos que han mantenido la integridad. Hay muchos que por años nunca volvieron atrás porque decidieron obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces muchas veces nos dejamos engañar por esos dichos, por esas frases que parecen buenas o que parecen ciertas, porque nos hacen creer que más vale que estemos vivos a que estemos muertos. Más vale ser un perro vivo que ser un león muerto. Pero lo que dice Salomón es que podamos vivir como vivamos, pero el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por la gracia de Dios somos restaurados y podemos soportar los problemas que la vida nos presenta, así como también podremos enfrentar las injusticias, las dificultades, las necesidades, los problemas personales, familiares, laborales. Todo lo podemos enfrentar. Necesitamos tener temor de Dios y saber que cuando nosotros guardamos nuestro corazón en integridad y no participamos de la corrupción, vamos a ser aprobados por Dios. Podemos obedecer a Jesús y vivir de manera que nos permita florecer y prosperar. Podemos descansar sabiendo que si bien sigue siendo este mundo un mundo difícil, donde los perros se comen unos a otros, nosotros no somos perros. Nosotros podemos brillar como leones. Termino diciendo en Santiago capítulo 4, dice la Escritura en el versículo 6 y 7, Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No se trata de que nos hagamos los muertos como zarigüeyas. Cuando el diablo, se los decía el domingo, el diablo no le tiene miedo a un cristiano que se confiesa cristiano. El diablo le tiene miedo a un cristiano que sabe que es un hijo de Dios y que tiene autoridad y que puede mantener su integridad y que no tiene que vivir con temor porque lo obligan, porque lo someten, porque la corrupción abunda, porque todos lo hacen, porque la frase más común es, ay, todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo si todos lo hacen?
Cuando el cristiano entiende que es un hijo de Dios y se somete a Dios, como dice Salomón, el fin de todo discurso es el temor de Jehová y guardar sus mandamientos. Cuando como hijos de Dios entendemos eso, no importa que nos señalen y digan, los cristianos hipócritas, no importa, porque sabemos que no hay argumento sólido. Nos podrán acusar injustamente y podrán decir injustamente o mintiendo que somos de una o de otra manera, pero nosotros sabemos con todo el corazón y con toda nuestra certeza y nuestro espíritu y nuestra fe, sabemos que somos hijos de Dios y que somos como leones. Es verdad, moriremos, pero también los perros morirán. Pero nosotros, cuando nos presentemos delante de Dios a entregar cuentas, el Señor dirá, buen siervo fiel, pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Entonces no vivamos con el miedo de que ahí viene el diablo. Hay gente que tiene miedo a que venga el diablo. Hace un ratito platicábamos con mi esposa que muchas veces no queremos agradecer a los hermanos públicamente, hermanos, gracias, fulano, no queremos agradecer, no queremos nombrar públicamente a alguien, el hermano fulano es el ujier, el hermano es el líder de esto, el hermano, a veces no queremos nombrar a aquel que va creciendo y madurando espiritualmente, a veces no queremos hacer un llamado personal al altar para que se dispongan a servir a Dios y entregarle sus vidas en servicio al Señor. A veces no queremos hacerlo por la sencilla razón de que esas personas que pasan al frente, cuando viene el diablo a pretender atacarlos, a desbancarlos, a generar temor, a crearles problemas, se hacen los muertos, se tiran al piso y esperan que el diablo se vaya. Pero el diablo no se va a ir, el diablo va a quedarse ahí, no importa cuántas veces te escondas o te hagas el muerto o te hagas el loco como David. El diablo sabe que hay un peligro si nosotros entendemos que somos hijos de Dios. En una ocasión, unos amigos me contaron que se fueron a cortar, no me acuerdo si elotes o, no me acuerdo, pero se habían ido a un campo a cortar algo, creo que fueron por guamúchiles o algo así, es un fruto de por allá, y fueron a cortarlos, y me contaron que fueron y estaban cortando, y se encontraron con un panal de abejas. Y ahí donde estaban había cerca un estanque grande, como alberca, no era alberca, pero era un estanque de agua que ocupaban para la siembra, y estaba grande y estaba lleno de agua. Y entonces cuando se encontraron el panal de abejas se les hizo fácil picarle las abejas y alborotaron el panal. Y entonces los tarugos corrieron porque las abejas venían sobre de ellos y vieron el estanque y todos gritaron al agua, y se echaron al agua. Y cuando se avientan al agua, las abejas seguían ahí. Y entonces ellos se sumergían, pero no podían estar mucho tiempo debajo del agua. Y cuando salían, las abejas aprovechaban y los picoteaban. Y otra vez se volvían a sumir, y otra vez salían por aire y ahí los picoteaban. Y así estuvieron como por unos 15 minutos hasta que finalmente las abejas se fueron, pero ellos terminaron todos picoteados y llenos de ronchas y hinchados por los piquetes que le dieron. El diablo es así como esas abejas. El diablo nos va a corretear y nos va a asustar y nosotros decimos al agua y nos vamos a querer esconder, pero cuando salgamos a tomar aire, ahí va a estar. Por eso Santiago nos aconseja y dice, sométanse a Dios, apártense del mal y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué es lo que nos dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12? El fin de todo discurso, de todo lo que he dicho, es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es lo mismo que dice Santiago, sométete a Dios y apártate del mal. ¿Qué es apartarse del mal? Guardar sus mandamientos. Y entonces cuando nosotros nos sometemos a Dios y nos apartamos del mal, el diablo no nos está esperando a que salgamos a tomar aire. De hecho, el diablo sabrá que tiene que huir de nosotros. Y no tendríamos que estarnos haciendo los muertos como las zarigüeyas, no hacernos los locos como David, o pensar que somos leones muertos. Al contrario, somos los leones que dan testimonio de la palabra de Dios y del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a dar buen testimonio, a perseverar, a creer que Él nos sostiene y que podemos estar seguros en Él. Padre, te damos toda la gloria. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que has hablado hoy.
¿Qué es mejor, Señor? ¿Perros vivos o leones muertos? Hoy entiendo, Señor, que el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que conviene, Señor, que seamos leones, símbolo, reflejo de honestidad, de integridad, de una vida temerosa de Dios, de una vida de alguien que guarda los mandamientos del Señor. Porque es verdad que quizás el perro disfrute más y tenga vida, pero finalmente todos entregaremos cuentas y tendremos que rendirnos delante de Dios. No se trata de un asunto de religión, no es cuestión de religión, es cuestión de conocerte a ti, de acercarse a ti, de escucharte a ti, Señor, de tener temor de ti, Señor, y saber que tú nos ves en lo oculto y que ojalá tuviéramos vida suficiente y supiéramos cuándo es nuestro día de muerte para poder arrepentirnos antes de partir, pero no lo sabemos, y porque no lo sabemos, todos los días, a cada instante, tenemos temor de Dios y guardamos sus mandamientos, porque eso glorifica a Dios. Y finalmente entregaremos cuentas y se nos pedirán cuentas de la manera en cómo vivimos, de las obras buenas y malas que hicimos, y eso determinará nuestra eternidad en tu presencia. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Bendice a tu iglesia, llévala con bien a casa, Señor, y que tu gracia y tu favor sea con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén.